Ujú. ¿Ya? ¿Empezó ya? Bueno, vamos a iniciar la clase. Primero les voy a hacer alguna observación eh, y luego, cuando ya hayan llegado más, entonces iniciamos en forma con el tema. Eh, para trabajar siempre, ya teníamos 8 días que no nos veíamos. Entonces, espero que les haya ido bien en las guías, las hayan contestado. Como no pudimos dar esa clase, yo les envié a Classroom les envié las diapositivas para que ustedes por esas diapositivas, que es el resumen, y yo acostumbro a escribir, pues, en las diapositivas a plasmar lo más importante, o sea, lo que encierra el tema en síntesis, o sea, en breve resumen, para que a ustedes les sirva de guías para desarrollar la guía académica. Sí, profe. Exacto. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Y deben tener en cuenta el libro. En el libro se encuentra también muchas de las preguntas. Desarrollen cada vez el tema que tienen. Lo van desarrollando, por favor, no se les olvide. En el cuaderno de español, lo que dicen que en el cuaderno. Y en el libro, lo que está en el libro, lo deben desarrollar. Como ya está explicado en las guías, y yo lo hago por medio de preguntas, las preguntas ahí están. Pueda que no estén las preguntas, pero las respuestas sí están en el libro. Entonces, algunas preguntas están en el libro, como algunas respuestas. No hay preguntas, pero de pronto la pregunta sí se hace con base en lo que hay en el libro, en el tema del libro. Por favor, vayan desarrollándolo, porque cuando se normalicen las clases presenciales, entonces se les va a recoger el libro para irlo calificando, y eso también cuenta como una nota. El cuaderno de español también debe estar al día, porque se deben tomar apuntes. Por ejemplo, las diapositivas que yo les paso en este momento o cada vez que tengan clase, estas guías deben estar consignadas en el cuaderno de español, ¿sí? Lo que es de caligrafía se debe desarrollar en el cuaderno de caligrafía o cuaderno ferrocarril, teniendo en cuenta que en el cuaderno ferrocarril se ve que hay 3, por eso se dice cuaderno ferrocarril, hay 3 renglones o 3 líneas que normalmente se llaman líneas. Entonces, en esos renglones, el de la parte de arriba son para las letras que suben, las intermedias, las que van en la mitad, como son las vocales, la S, la M, la N, la ñ, bueno, eh, todas las que van dentro del renglón, que no suben ni bajan. Y las que bajan, como la P, la Y, la J, la G, esas son las que bajan al renglón, al último renglón. O sea, las intermedias van en el renglón coloreado o en el renglón sombreado, y las demás o suben o bajan. Esos rasgos de las letras se deben tener en cuenta, porque ese es el alfabeto. El alfabeto, no nos han enseñado ese hábito de escribir bien. De las letras que suben hay que subirlas, las que bajan hay que bajarlas, y las que van en intermedias deben ir en el renglón que es. ¿Ve? Entonces, así mejoramos la letra. Esto generalmente, más que todo, lo deben hacer. En la semana deben trabajarme una lectura, cuando no se presentan aquí las lecturas comprensivas, que de pronto sí o de pronto no, pero se debe practicar una vez en el cuaderno de ferrocarril la lectura comprensiva. ¿Cómo se hace? El control de lectura. Se lee un texto que sea breve, que sea en síntesis, que no sea muy largo, y se hacen unas preguntas, luego se hacen unas preguntas.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que se debe tener el diccionario cuando vamos a leer. Si no entendemos una palabra, la consultamos, porque si una palabra no se entiende, entonces perdemos ese mensaje que nos dan, que por esa palabra, ay, no, yo no voy a buscar porque no quiero buscar, por ejemplo. Y si esa palabrita no está, pues se pierde la comprensión completa. Entonces debe tenerse el resultado o el significado de todas las palabras. Todas las palabras no las sabemos, pero algunas tenemos el conocimiento. Entonces no es necesario de que las sepamos tal como están en el diccionario, no. Sino el conocimiento que tengamos, entonces ese lo llevamos para poder comprender lo que leemos. Y la comprensión de lectura se hace de diferentes maneras. La más usual, pues, es de que leamos, consultemos los términos para saber qué no entendimos. Y después de consultar los términos, otro punto sería crear 2 o 3 preguntas de esa lectura, de ese texto que leímos. Luego, pues el desarrollo de esas 3 y ya. Y en esas 3 preguntas, ¿cuáles son los personajes principales de la lectura? ¿Cuál es el tema central? El tema central es la idea principal. Todo texto tiene idea principal y alrededor de esas ideas principales, muchas veces hay 2 ideas principales, pero generalmente es una. Entonces, alrededor de la idea principal o ideas principales giran las secundarias. Conseguimos las secundarias y las vamos sacando por aparte y con esas secundarias reunimos las secundarias y sacamos la idea principal de la lectura o el tema. La idea principal se une mucho al tema, entonces podemos decir este es el tema o yo lo tomo como idea principal, ese es. ¿Ve? Entonces, por favor, ese debe ser el control de la lectura. Muchas veces también pueden escribir conclusión del texto leído y escriben la conclusión. En lugar de escribir la idea principal o escribir el resumen, entonces escribimos la conclusión. ¿Ve? Esa es una manera de hallar la comprensión lectora. Si leen, ustedes serán buenos estudiantes. La base del buen rendimiento o del aprendizaje en general, del aprendizaje integral, es que el estudiante tenga amor por la lectura. Lea todos los días, media hora, una hora, lo que quiera, pero debe leer todos los días. Y así le coge hábito o le coge amor a la lectura y puede rendir en todas las áreas, porque la lectura comprensiva es para todas las áreas. Y más en esta época que estamos todo de comprensión lectora. Yo les paso las diapositivas lo más resumido que he podido para que ustedes tengan ahí el conocimiento básico, pero deben leer para extractar otras ideas. De pronto se me pasaron por alto algunas, pues ahí las tienen, ustedes mismos las sacan y así van aprendiendo. Si no leen todos los días, eso sí les cuento, que el rendimiento académico no va a ser igual. No tienen rendimiento en ninguna área del conocimiento. Fallan en biología, en matemática, en física, en química, en todas las áreas porque no han practicado comprensión lectora. ¿Y cómo se hace? Pues leer todos los días, consultar los términos desconocidos, los copio en el cuaderno de español, la comprensión de lectura se hace en el cuaderno de español. Yo me alegro de que alguien me presente el cuaderno y tenga por lo menos unas 15, 20 comprensión de lectura. Se las califico y le valgo y digo, un joven que se interesa por aprender, pero los que no, por favor, entonces a leer todos los días. Y el cuaderno de caligrafía es para que lo trabajen. Todas las semanas hay que escribir 2 dictados. Quien le colabora, que le haga el dictado, luego le escribe corrección y el mismo que le hizo el dictado le va a corregir, pero con otro color. Si escribió con azul, entonces le va a corregir con rojo o con otro color. Entonces,
Después que le corrija, le escribe actividad. Primero, corrijo el dictado. Bueno, se lo corrigió. Segundo, repito bien el dictado, repito correctamente el dictado y lo repite. Si en otra oportunidad no escribe repito el dictado, sino escribe repito 5 veces la palabra corregida y la repite correctamente. ¿Me entendieron? Y entonces de ahí pueden escribir cuál es la idea principal del dictado y escriben. O qué mensaje me trajo este párrafo del dictado y escriben el mensaje que le dio. ¿Sí? Esto debe aparecer en el cuaderno de caligrafía o cuaderno ferrocarril. ¿Sí? Todos los días hay que trabajar cuaderno de español, cuaderno de caligrafía. Primero con lectura comprensiva y luego con el dictado. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de lo que acabo de decir o todo bien? Yo probé. ¿Sí? ¿Quién es yo? Cuando van a preguntar, por favor, me dicen el nombre. Dice, por ejemplo, Samuel pregunta y me dice, a ver, ¿quién va a preguntar? ¿Samuel? Alejandro Cuervo Rodríguez. Ah, bueno, Samuel, Alejandro. ¿Listo? Dime. Es cierto que usted dijo una tarea de un dictado, ¿no? Sí, muy bien. ¿Ese dictado usted la califica o la califican nuestros papás? No, es que en la guía, en estas guías, creo que en unas sí, pero en otras no. Entonces, en esas guías, yo les hago una pregunta que es para calificarles caligrafía o cuaderno ferrocarril. Por ejemplo, la comprensión de lectura, yo la califico en caligrafía o en ortografía, ¿sí? Esa la califico. Entonces, este dictado, si la mamita o el papito quiere calificarle, me parece muy bien, porque ellos son los que hacen la corrección. Y ellos son los que le dicen, repite el dictado porque tú tuviste 7 errores de ortografía. Repítelo. Y ellos pueden calificar, pues mejor, y que me escriban la calificación ahí en el cuaderno. Luego que entremos a las clases normalmente, entonces hay revisión del cuaderno y yo les califico. Y la nota que haya dado sus padres o su acudiente, se la califico aquí en la planilla para sumarle para el periodo. ¿Bien? Bueno, me entendieron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? De lo que dije. No, señora, profe, no, señora. Yo tengo ¿No? otra. Ah, Samuel, perdón, te interrumpí. Dime, ¿qué me preguntas? Es que también, pues yo no sé si va a ser verdad, pero dicen en las noticias que esto va a ser como un año. No, eso pues Samuel, yo le digo, ¿Qué no, será no creamos como mucho en las para noticias, porque eso nadie es profeta para predecir el futuro. No sabemos si sean por 2 meses más, un mes más, 15 días más, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que antes de terminarse el año, vamos a ir a clases presenciales. Si Dios nos lo permite, allá estaremos. Entonces vamos a ir, no se sabe en qué momento, pero que vamos a ir. Eso es lo que se sabe. Pero yo a ciencia cierta no les puedo decir, no, el 30 de mayo ya estamos en clase. No, no les puedo decir porque diría mentiras. Yo le digo lo que más o menos he leído de esto y he pasado también a veces veo noticias y han dicho, pero no creamos de que este año no vamos a volver. Sí, vamos a volver si Dios nos lo permite. Hay que orar mucho para que todo se normalice y podamos volver a la normalidad. ¿Sí? Eso sería lo que yo les digo. Entonces, bueno, ya Samuel, ¿listo? Sara iba a preguntar algo. Dime, Sarita. No, profe, ¿No? yo no iba a preguntar, sino que ya había copiado todo. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, paso lista, no, sino ¿quién más se conectó? Daza, Sebastián, ¿ya llegó? Daza, ¿no? ¿Alguien que haya llegado? Sara ya está aquí. Jordan. María Camila, ¿ya llegó? María Camila. No. Jordan también, ya estoy.
Bueno, entonces voy a nombrar los que tengo aquí y si hay alguno que no, por favor se identifica. Sara Milena, Samuel David, Sara Sofía Castro, Samuel Alejandro Cuervo, Señora, Jordan Esteban. No más, no tengo más aquí en la lista. ¿Alguien más? Bueno, listo. Ahora sí, vamos a hacer la oración con todos. Nos concentramos repitiendo la oración. Si la profe, es quieren, que profe, Calderón tiene una pregunta, pero es que no le está sirviendo el micrófono. ay, Calderón, por favor, diga esto, diga. Por favor, Calderón, ubíquese a ver, mírelo a ver cómo lo puede arreglar para que asista a la clase, para que participe. Entonces, por favor, ubíquese. Y mientras tanto, cuando ya se ubique, entonces vemos para poder saber que ya estamos todos conectados. Bueno, entonces, vamos a hacer la oración para hablar con Dios, dialogar con Dios. Nos vamos a concentrar. Quien quiera repetir mentalmente, pues lo repite. Repite la oración así como la hacíamos. Y si no, pues la repiten en un poquito de voz, pero no tan alta, sino de voz. Normalmente la vamos a repetir. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios mío, por el don de la vida, por todo lo que tenemos y lo que somos, por darnos la sabiduría y este amor que tenemos hacia el estudio. Gracias, Señor. Y te pedimos de corazón porque seamos tolerantes cada día más con nuestros padres, con todas las personas que nos rodean, que hacen parte de mi diario vivir. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque todos nos comprendamos y tengamos siempre presente que debemos tolerar, que debemos tener en cuenta las necesidades del otro y comprendernos, yo comprender a los que me rodean y los que me rodean que me comprendan y todos nos comprendamos entre sí y tengamos una tolerancia y una paz y armonía en nuestro mundo en el cual vivimos. Gracias, Señor. Te ponemos presente en tus manos esta actividad que vamos a realizar en el presente día, que todo sea para beneficio de cada uno de nosotros, de nuestros padres y de todos aquellos que quieren ver en nosotros personitas de bien y personitas para un futuro excelente y sobresaliente. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí empezamos la clase en forma. No se conectaron más, pero vamos a tratar de dar la clase para que ustedes consignen bien lo que hay que consignar. Ya es para que consignen las diapositivas. Les explico, luego de que les explico, entonces pasamos la diapositiva, les llega otra, la vamos consignando y ustedes me van, si no entienden de lo que copiaron, entonces pueden hacer preguntas. Yo les digo, ¿hay alguna pregunta o algo que copiaron y no entendieron? ¿O alguna dificultad o algo? Entonces, así, ya hace con él. Samuel, te pregunto. Samuel, ¿me escuchas? ¿Profe, ya me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, muy bien. Sí. Listo, gracias, profe. Listo, bueno, continuamos. Entonces, copias la diapositiva y si no el que no la ha copiado, por favor, cópiela tan pronto acabe de hacer unas aclaraciones. Entonces, paso la diapositiva para otra para que sigan copiándola. Bueno, entonces el tema ahí está en la diapositiva, lenguaje, lengua y habla. Estamos hablando de esos tres elementos tan importantes en nuestra vida diaria. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para crear diversas formas de comunicación. Ahí lo tienen en la diapositiva. Profe,
están los 3 tipos de lenguaje. Los consignan, ustedes miran a ver si tienen alguna pregunta al respecto de esa diapositiva y la pueden hacer, la aclaramos y pasamos al siguiente tema, ¿sí? Para que el tiempo nos alcance. Entonces, ya dijimos que del lenguaje hay muchas definiciones, lo mismo de lengua y de habla. Entonces, yo escogí esa que es como un resumen en general para abarcar todo el tema, todo este tema. Esa es la expresión o el concepto que yo escogí para que ustedes pudiesen aprender. Pero si alguien tiene otro concepto, pues es aceptable, ¿sí? Otro concepto que se ajuste a nuestro diario vivir, que es el lenguaje. ¿Cuál, profe? Yo Entonces, tengo un concepto, ¿cuál? ¿Pero cuál? a ver, Samuel, ¿para ti qué es lenguaje? Lenguaje es una Sí. forma de habla que nos podemos comunicar de forma lingüística, o sea, de forma que nos ayude a entender a las otras personas y que ellas nos entiendan a nosotros. Muy bien, Alejandro, muy bien. De forma lingüística nos quiso decir que por medio de signos lingüísticos. Signos lingüísticos son las palabras que nos llevan a formar oraciones, a formar párrafos, a formar textos y por ende a formar un contexto completo. De pronto ya hay jóvenes que han escrito libros o que están escribiendo un libro, eso ya es un contexto de su vida, de la vida, y es para el futuro que de pronto va a ser un gran escritor, un gran autor, un gran actor o una gran actriz, ¿ve? O una actora, ¿ve? Entonces, una gran autora, ¿no? Autora es de autor y actriz es de actor, ¿ve? ¿Me entendieron? Bueno. Entonces, ese es el lenguaje. Otros me dirán otro significado y está bien. Como estoy calificando participación en clase, todo el que aporte ideas, pues aquí va la calificación. Entonces, Samuel Cuervo ya me participó, ahí va su primera nota de participación. Muy bien, procuren todos participar. Yo no digo que es que no me van que ya participaron una vez y que ya callaron. No se van a callar, no se van a silenciar tampoco, sino que van a preguntar, dice, profe, a mí me parece que el concepto sería mejor pues lo veo que, para mí, lo veo como más completo de esta manera. Y lo puede decir, lo puede consignar, eso está muy bien, ¿sí? Si tiene algo que se le corrija o algo que se le agregue, le podemos agregar. Entonces, lo importante es que debemos atender a ese elemento principal que es en la comunicación, la escucha, saber escuchar. Cuando alguien está hablando, los demás escuchamos, no es más nada. Bueno, ¿ya puedo pasar la diapositiva? ¿Hay otra Sí, pregunta? profe. ¿Hay otra pregunta No, al señora. respecto? ¿O alguna duda? ¿Nada? Bueno, pasamos. Nada. Bueno, entonces, aquí hacemos más extenso, o sea, ya acompaña al lenguaje otros conceptos que ahí lo están acompañando es la lengua y el habla. La lengua se relaciona mucho con el lenguaje y más con el concepto que nos dio Samuel Cuervo, nos dio un concepto completo y que también iba inclinado hacia la lengua, ¿sí? Donde nos dijo que la lengua hablada y generalmente escrita. La lengua hablada quiere decir de signos lingüísticos, o sea, las palabras. Ya le decimos que son signos lingüísticos a las palabras. Entonces ahí es el conjunto de signos lingüísticos, de ahí les escribí entre paréntesis palabras para que se vayan familiarizando con este término, signos lingüísticos, palabras. Entonces, ¿de quiénes son propios? Lógico, de el hombre, la mujer, de los niños, de los adultos, de preadolescentes, de toda clase de seres humanos.
y que nos comunicamos, puede ser a palabra a través de la oralidad o a través de la escritura. O sea, a través de la palabra hablada es la oralidad. Antes decíamos oralmente, ahora se dice a través de la oralidad. Y generalmente escrito, porque ahora somos como más dados a escribir que a comunicarnos a través de la oralidad, ¿cierto? Entonces, eso es la lengua. Ahora, hay muchos conceptos de la lengua, pero el que más reúne el significado completo es este, ¿sí? Entonces, por eso, la lengua. Copien la diapositiva para que nos alcance el tiempo. En caso de que se corte la comunicación, por favor, se comunican inmediatamente, puede ser a los 3 minutos, se comunican para seguir la clase, porque hoy la clase es de 2 horas, 2 horas, es de 7 a 8 y de 8 a 9. Entonces, si se corta, se vuelven a conectar. Yo no les mando ninguna citación de que se conecten porque ya la tenemos y perdemos tiempo. Entonces, si se conectan pronto, pronto continuamos la clase y terminamos la clase. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Samuel, ¿Al de las 8 o a este mismo link? a este mismo. Todo por Classroom. Ya terminando les hablo lo de Classroom. Entonces, todo por este medio, todo. Se conectan por este y los espero, porque es hasta las 9. Por favor, no me vayan a fallar, porque se quedan sin la explicación y sin las diapositivas. Y es muy importante. ¿Listo? Bueno, entonces copian la diapositiva. Si hay alguna por el correo. Por el correo con el mismo link para entrar a Classroom. Para entrar a la clase, estaba pensando yo en Classroom. Para entrar a la clase, es por el mismo link. Entran a la clase común y corriente, ¿sí? Y por Classroom, entonces es que les mando todo lo que son tareas y lo demás. Listo. Entonces van copiando la diapositiva. Por favor, si hay una duda ahí o una pregunta, por favor la hacen y así vamos haciendo la clase. El que haya terminado de copiar, entonces me avisa. Solamente nos queda 10 minutos de esta clase, por favor. Entonces, agilizan. No es que corran y que me copien mal y les quede mal, no. Por favor, copien bien, con buena letra, con buena ortografía y bien que entiendan. Si hay preguntas, se pueden preguntar en esta, si alcanzamos, y si no, continuamos cuando regrese. Porque le estoy dando espacio para que copien. Que ellos yo les hablo, entonces no copian y se quedan sin copiarlo. Bueno, ahí tienen el concepto de lengua. Ya dimos lenguaje, el lenguaje, y luego viene el concepto de lengua. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la diapositiva? O algo que se tienen como duda para aclararles y pasar a otra diapositiva, ¿o está bien explicado? Bien explicado, no. Sí, bien explicado sí está en la diapositiva porque ahí está solamente lo básico, lo que deben saber. Sarita, ¿tienes alguna pregunta? Dímela. ¿Sí? ¿O todo está bien? No, profe, todo está bien. Ah, bueno. Bueno, ahí les agrego, como que creo que no les
Ah, pero sí creo que tienen ahí. Bueno, lo de que una lengua también puede definirse según el tipo de relación con ella, con que tenga esa lengua con el individuo que se comunica o que hace uso de esa lengua, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el habla, que puede ser materna, nativa o natal. Entonces, esas tres palabritas son clave para el habla. La utilizamos para el habla. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, materno. Aquí el habla materna viene desde el vientre de la madre. El niño cuando está en el vientre de la madre ya empieza a tener como a escuchar esos sonidos, ese amor que le da la mamá, y de ahí entonces el niño empieza ya a comunicarse con el ser primero que él conoce y que él tiene siempre dentro de 9 meses, que es la mamá. Y de Profesora, ahí empieza ya lo que es el lenguaje y la lengua, ¿cierto? Ya el habla es Profe, cuando él nace, tiene, por ejemplo, 2, 3 meses, ya empieza con sonidos guturales, y esos sonidos guturales son los que vienen a ya formar el terminé de habla. copiar la diapositiva. profe, ya hablando de Bien. materna, Sarita, ¿ya terminaste la diapositiva? yo Sí, también, señora. Listo, muy bien. Samuel Cuervo, ¿también terminaste? profe, pero yo tengo una esta para ti. Bueno, Ya que entonces, este domingo, pero sí, profe, pero ya que este domingo es el Día de las Madres, la quiero felicitar a usted, porque usted es madre, entonces la quiero felicitar. Profe, feliz Día de las Madres. gracias, Alejandro, muy amable. Que mi Dios me lo bendiga y por acordarse de nosotros las madres que tenemos un don de ser madre tan lindo y que tenemos ese amor por la niñez, o sobre todo por la juventud, por la niñez, por todo el mundo nos nace tener amor. Entonces, muchísimas gracias, le agradezco. ¿Alguno una pregunta, una duda que tenga? Continuamos explicando en la próxima lo de materna, ya les expliqué. Continuamos con nativa o natal, que es un solo concepto. Si alguien lo tiene, pues entonces lo puede explicar, lo escuchamos todo y yo lo complemento. Y así nos vamos entendiendo mejor. ¿Nativa? Sí, nativa o natal. Es lo mismo. Bueno, si se corta la comunicación, discúlpenme, pero es por eso, porque este medio son 40, 45 minutos y se corta. Entonces. ¿Profe, nativa o natal es como de dónde nació o de dónde viene? Señor. ¿Es de dónde nació o de dónde viene? Sí, señor. Sí, de eso. Sí, de eso se trata. Entonces, como ya se cortó, entonces nos vemos prontico.